Buenas tardes, mi nombre es Daniela Guadalupe Martínez Gallardo, soy alumna del sexto cuatrimestre Grupo A de la licenciatura en Pedagogía. A continuación, daré las respuestas a las preguntas correspondientes de la materia en diseño, desarrollo e innovación del currículum. La primera pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre didáctica y currículum y cómo se relacionan en el proceso educativo? La didáctica y el currículum son dos elementos fundamentales de la educación, pero tienen funciones diferentes. El currículum es el conjunto de objetivos contenidos, competencias, metodologías y criterios de evaluación que orientan lo que los estudiantes deben aprender durante un determinado nivel educativo. Es decir, establece el camino que debe seguir la enseñanza. Por otro lado, la didáctica es la disciplina que estudia cómo enseñar esos contenidos de la mejor manera posible. Se enfoca en los métodos, estrategias, técnicas y recursos que utiliza el docente para así facilitar el aprendizaje. La relación entre ambos es muy estrecha. El currículum responde a la pregunta ¿qué debe enseñar?, mientras que la didáctica responde a cómo se debe enseñar. En otras palabras, un buen currículum necesita de una buena didáctica para que los aprendizajes realmente se logren dentro del aula. La segunda pregunta es: ¿qué se entiende por innovación curricular y por qué es importante para responder a las necesidades actuales de la educación? La innovación curricular consiste en introducir cambios, mejoras o nuevas propuestas dentro del currículum para hacerlo más pertinente, actualizado y acorde con las necesidades de la sociedad. No significa cambiar todo lo que ya existe, sino mejorar aquello que ya no responde a las demandas actuales. Es importante porque vivimos en una sociedad donde constantemente aparecen nuevos conocimientos, tecnologías y formas de aprender. Por ello, el currículum debe adaptarse para desarrollar competencias como el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo, la creatividad, la resolución de problemas y el uso responsable de las tecnologías. Además, la innovación curricular permite atender la diversidad de los estudiantes, promover una educación más inclusiva y preparar a los alumnos para enfrentar los retos del presente y del futuro. La tercera pregunta: ¿qué son los niveles de concreción curricular y cuál es la función de cada uno en la planificación educativa? Los niveles de concreción curricular son las etapas mediante las cuales el currículum general se adapta hasta llegar a la práctica dentro del aula. El primer nivel es el ámbito político o nacional, donde las autoridades educativas elaboran los planes y programas de estudio que servirán como base para todo el sistema educativo. El segundo nivel corresponde al centro educativo, donde cada escuela adapta ese currículum según sus características, contexto, recursos y necesidades de sus estudiantes. El tercer nivel en el aula, donde el docente diseña sus planeaciones, actividades, estrategias y evaluaciones para responder a las características específicas de su grupo. Estos niveles permiten que el currículum sea flexible y se adapte a las distintas realidades educativas. El número 4 explica la importancia de adaptar las estrategias de enseñanza para atender la diversidad de los estudiantes dentro del aula. Cada estudiante aprende de manera diferente. Algunos aprenden observando, otros practicando, escuchando o trabajando en equipo. Además, existen diferencias culturales, sociales, económicas y de capacidades. Por esa razón, el docente debe adaptar sus estrategias de enseñanza para garantizar que todos tengan las mismas oportunidades de aprender. Esto implica utilizar diversas metodologías, materiales y formas de evaluación, respetando los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. Cuando las estrategias se adaptan adecuadamente, se favorece la inclusión, aumenta la participación de los estudiantes, mejora el rendimiento académico y se fortalece el ambiente de respeto y equidad dentro del aula. La pregunta número 5: ¿cuál es la función de los medios tecnológicos y de la comunicación en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje? Los medios tecnológicos y de comunicación son herramientas que enriquecen el proceso educativo porque facilitan el acceso a la información
y hacen el aprendizaje más dinámico e interactivo. Permiten utilizar recursos como videos, plataformas educativas, simuladores, aplicaciones, bibliotecas digitales y videoconferencias. Además, favorecen el aprendizaje colaborativo, fortalecen la comunicación entre docentes, estudiantes y familias y ayudan a desarrollar competencias digitales que actualmente son indispensables. Sin embargo, las tecnologías no sustituyen al docente, simplemente complementan su labor y amplía las posibilidades de enseñanza. La pregunta número 6. ¿Qué diferencias existen entre la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa? Existen 3 tipos principales de evaluación. La evaluación diagnóstica se realiza antes de comenzar un tema para conocer los conocimientos previos de los estudiantes. Por ejemplo, antes de enseñar fracciones, el docente aplica un pequeño cuestionario para saber qué tanto conocen los alumnos. La evaluación formativa se realiza durante el proceso de aprendizaje con la finalidad de identificar avances y dificultades para realizar mejoras oportunas. Un ejemplo sería observar cómo trabajan los estudiantes durante una actividad y brindar retroalimentación inmediata. La evaluación sumativa se aplica al finalizar un tema, un proyecto o un periodo escolar para valorar los aprendizajes obtenidos. Por ejemplo, un examen final o la presentación de un proyecto integrador. Las 3 evaluaciones son importantes porque permiten conocer el punto de partida, acompañar el aprendizaje y finalmente valorar los resultados alcanzados. El número 7 es: describe los 3 ámbitos del diseño curricular, político, del centro educativo y del aula. El diseño curricular se desarrolla en 3 ámbitos. El primero es el ámbito político, donde las autoridades educativas establecen las políticas, planes y programas que orientan la educación del país. El segundo corresponde al centro educativo, donde la escuela adapta esas orientaciones considerando su contexto, sus recursos y las necesidades de la comunidad escolar. El tercero es el ámbito del aula, donde el docente convierte esas orientaciones en actividades concretas mediante la planeación didáctica. Estos 3 ámbitos trabajan de manera articulada. Las decisiones nacionales orientan a las escuelas y finalmente el docente las lleva a la práctica. El número 8. ¿Por qué las ciencias sociales son fundamentales para comprender las ciencias de la educación y el desarrollo del currículum? Las ciencias sociales permiten comprender cómo funciona la sociedad y cómo influyen factores como la cultura, la economía, la política y la historia en los procesos educativos. La educación no ocurre de manera aislada, está relacionada con el contexto donde viven los estudiantes. Gracias a disciplinas como la sociología, la psicología, la antropología y la economía, es posible diseñar un currículum que responda a las verdaderas necesidades de la población. Por ello, las ciencias sociales ayudan a formar ciudadanos críticos, participativos y comprometidos con la transformación de su entorno. Número 9. Compara 2 teorías del currículum e indica cuál consideras más adecuada para educación actual y por qué. Una de las teorías más conocidas es la teoría tradicional de currículum. Esta se centra principalmente en la transmisión de conocimientos, el cumplimiento de contenidos y el papel del docente como principal transmisor de información. En cambio, la teoría crítica del currículum busca formar estudiantes reflexivos, participativos y capaces de analizar y transformar su realidad. Promueve la inclusión, la participación y el pensamiento crítico. Yo considero que la teoría crítica es la más adecuada para la educación actual porque responde mejor a las necesidades de la sociedad. Hoy no basta con memorizar información, es necesario desarrollar competencias, resolver problemas, trabajar en equipo y formar ciudadanos capaces de enfrentar los retos sociales. El número 10 es: como futuro profesional de la educación, ¿cómo aplicarías los conocimientos adquiridos sobre diseño curricular, innovación
evaluación e investigación para mejorar la calidad educativa de una institución. Como futura profesional de la educación, aplicaría estos conocimientos diseñando planeaciones que respondan a las necesidades reales de los estudiantes y al contexto donde se encuentra la institución. Implementaría estrategias innovadoras que fomenten la participación activa, el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo y el uso adecuado de las tecnologías. También utilizaría la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa para identificar fortalezas y áreas de oportunidad, ofreciendo retroalimentación constante para mejorar el aprendizaje. Además, promovería la investigación educativa para detectar problemas dentro de la institución y proponer soluciones fundamentadas que contribuyan a mejorar la calidad de la enseñanza. Considero que un buen profesional de la educación debe mantenerse en constante actualización, trabajar de manera colaborativa con la comunidad escolar y buscar siempre que los estudiantes desarrollen conocimientos, habilidades y valores que les permitan enfrentar con éxito los desafíos de la sociedad. Estas son mis respuestas sobre los principales temas de diseño, desarrollo e innovación del currículo. Considero que comprender estos conceptos son fundamental para desempeñarme como una futura pedagoga comprometida con una educación de calidad, inclusiva e innovadora. Muchas gracias por su atención.